Pero vamos a pasar entonces a 10 minuticos de preguntas para respuestas rápidas. Javier Bustos, ahora su micrófono, escuchemos su voz. ¿A quién le dirige su pregunta y cuál es? Yo creo que es un aporte para los tres y para incluso un plan saludo primero a Mauro, a Daniel, a Andrés, a Marcela no la conozco personalmente, el resto. Un gusto saludarlos desde Barranquilla. Nosotros estamos en temas de emprendimientos del 97 en diferentes ciudades y creemos que hay diferentes escalas. Una idea muy simple de hacer es que donde haya una ciudad que tenga un centro de convenciones, hacer ahí un coworking subsidiado donde las universidades sean socios, las cámaras sean socios y los gremios sean socios para que yo tenga coworking, me encuentre como ocurrió en Ruta M y aprender. Segundo, no todo el mundo tiene los niveles altos, entonces hacer una ruta, la ruta bilingüe. Entonces entra a este portal y haga un curso de inglés y cuando cumpla eso ya tiene los créditos para hacer el otro. El tecnicismo de mercadeo y el tecnicismo de fintech, pues eso requiere un conocimiento, metodologías de innovación, eso requiere un conocimiento. Y si yo hago una ruta con la entidad que sea, con las 20 entidades que sean, pues voy a poder ir avanzando poco a poco, no necesariamente todo tiene que ser plata. Y la otra, necesitamos encontrarnos. En Barranquilla hay un ecosistema maravilloso, pero no nos encontramos. En Cali está un poco más maduro con el apoyo a la Cámara de Comercio y cada ciudad tiene un sabor y un ingrediente diferente. Necesitamos todos los días encontrarnos. Los duros con los no tan duros, con los novatos, con los que inspiran, con los conciencias, con Envy, etcétera, 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 porque ahí pasamos ese valle de la muerte y tenemos ideas y podemos trabajar en conjunto y podemos desarrollar cosas. Tenemos ejemplos maravillosos como lo que hizo Orlando Rincón en Cali, todo el proceso de Ruta N, todo lo que ha funcionado cada uno. Manizales es una maravilla. Entonces creo yo que tenemos los ingredientes para hacer una muy buena receta y creería yo que del conocimiento de los tres expositores, ¿cuál es el país en Latinoamérica y en el mundo que la está haciendo bien y qué deberíamos hacer para empezar a llegar en el corto tiempo a ese nivel? Y ya te respondemos, Javier, estas propuestas que no quiero que se queden en el aire ni en la grabación, en la web de Por el Derecho a Emprender, así sea puntualitas para que se las hagamos llegar a estos cracks que están lanzándose al Congreso. ¿Y cuál es el país que ustedes dicen que responde, Javier, a esas condiciones? ¿Qué dirían ustedes? Bien, yo creo que, hola Javier, me encanta verte nuevamente. De acuerdo, lo que ha venido pasando es que yo no sé por qué ese impulso que teníamos de un ecosistema que venía como uniéndose, sobre todo veníamos avanzando en que hubiera conversaciones entre los ecosistemas que las mismas cámaras de comercio estaban conectando. En algún momento ese impulso se perdió y se empezó a romper como la conexión. De hecho, aquí en Bogotá tenemos que avanzar yo en mi caso voy a la Cámara de Representantes por Bogotá. Tengo que defender el presupuesto que se aprueba en cada año, del cual el 30% de ese presupuesto son los ingresos de Bogotá para el Centro de Innovación y Tecnología que está en marcha, que está de la mano con la Cámara de Comercio, con Corferias, Alcaldía de Bogotá, Secretaría de Desarrollo Económico, Invest in Bogotá. Es decir, yo creo que ahí no podemos perder la fuerza porque ese iba a ser como ese gran Ruta N que ha sido un muy buen modelo y que creo que ha funcionado muy bien en Antioquia y que tenemos que aprender mucho de allí para lo bueno potencializarlo y de lo malo aprender, darle la plata suficiente para que no se vaya a parar. Y ahí puede estar, ahí van a estar esas máquinas de prototipado, ahí van a estar no solamente prototipados, sino coworking y espacios importantes. Y creo que Colombia tiene que volver como a unir esos ecosistemas que se soltaron, porque claro, imagínense el presupuesto que le han venido quitando al sector. Hemos caído en CTI, en inversión alrededor de eso. Eso tiene que ver sin duda con la plata que tampoco le está llegando a Impulsa. Creo que Impulsa tiene que volver a tener la fuerza y el poder que en su momento, en nuestra época, Andrés tuvo para que pueda volver a unir esos clústeres, volver a traer esos matching funds, volver a incentivar en las cámaras de comercio ese trabajo mancomunado y unir alrededor de esto el ecosistema e incluso permitirle un presupuesto a las cámaras de comercio para que hagan parte de ser los gerentes de contabilidad y jurídica de los primeros 3 añitos de las empresas que agarran y de eso podemos buscarles cómo darles el recurso para que puedan enfocarse un poco en apoyar eso. En segundo lugar, ¿quiénes lo están haciendo bien? Yo me refiero a América Latina, que es como lo más cercano que hay. Yo creo que México nos lleva a nosotros años luz en la consolidación y la conformación de esas rutas de emprendimiento. Tengo que decir que allá desafortunadamente tumbaron hace unos años lo que fue tan importante que era como ese impulsa de ellos, pero aún así sobrevivieron y lograron hacerlo de manera positiva.
pero tenemos es que mirar un poco más hacia los ecosistemas que ya conocemos, que son sin duda tanto los del Silicon Valley como Israel, que han hecho varias. Indonesia también está haciendo algo muy bacano alrededor de incentivos al emprendimiento. Estonia, pues ya esa es la meca donde estamos, que de hecho soy autor de la visa nómada digital, aquí en la ley de emprendimiento en ese artículo. Entonces, creo que además de mirar otros ecosistemas similares, Colombia puede recuperar un poco el ritmo que llevaba en ese entonces y avanzar. Y nosotros tenemos la responsabilidad del Congreso de aprobar ese presupuesto para distribuirlo bien entre las entidades que lo tienen que tener. Y en el caso de los espacios que decías, por lo menos para, en mi caso, Bogotá, el Centro de Innovación y Alta Tecnología que tiene que hacer Bogotá, Cundinamarca. Queridos amigos, nos quedan unos pocos minutos, unas pequeñas réplicas de Daniel y Marcela y otras dos preguntitas para no abusar de su tiempo, que sé que están en semana de cierre de campaña. Para los demás que están aquí en esta llamada, les he puesto en el chat el enlace por el derecho a emprender, que es la gran campaña de muchas instituciones para que nos dejen esas propuestas para que se las hagamos llegar a estos señores. Marcela, Daniel. Bueno, no, yo, Javier, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que uno de los temas realmente muy poderosos es lograr todo ese networking y ese trabajo en conjunto con todos los ecosistemas. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Mauro. Yo creo que en estos últimos 3 años, 4 años, como que perdimos ese impulso de emprendimiento con el que veníamos, pero uno de los temas que considero que se deben impulsar y fortalecer mucho es desde las cámaras de comercio, porque las cámaras de comercio tienen la capacidad de generar todos esos espacios y justamente de poder también apalancarse para poder estructurar muy bien y fortalecer muy bien las rutas de acuerdo a cada uno de los estados de maduración del emprendimiento, como tú mencionas, de los que están empezando, de los que aún no se han formalizado, de los que ya están mucho más robustos, y dependiendo de cada uno de esos pasos que va dando y de esas rutas es que ellos van avanzando, ya sea para el tema de internacionalización, para el tema de negocio en el exterior, de compras públicas, y todo esto es lo que justamente logra que el ecosistema sea exitoso y sea impactante. Yo creo que acá hay un tema muy importante de articulación, porque tal y como lo mencionan todos, y esa es una tarea que tenemos que hacer nosotros desde el Congreso, y es ese control político de las normas, de las leyes que están actualmente y que no se hacen cumplir, y adicionalmente revisar cuáles son todos esos beneficios que hay en torno al emprendimiento. Miren, yo el año pasado en la Cámara de Comercio, con esta red, había un tema de registro de marca para todos emprendedores, y además emprendedores pues muy chiquitos que no tienen cómo pagar pues lo que les vale un registro de marca. Y resulta que la SIC tenía todo un programa de formación única y exclusiva con eso, en donde si usted culminaba el programa, le daban un 80% de descuento al final para que pudiera registrar su marca. ¿Sí me entiendes? Y ese tipo de cosas no están absolutamente alineadas dentro de las entidades que impulsan y manejan todo eso. Y eso es lo clave. Si uno puede lograr de alguna forma articular y lograr todos esos beneficios y todas esas rutas, pues podemos, así es, ayudar a todos los emprendedores para que salgan adelante. Entonces, creo que eso es fundamental, y lo que tú dices, Javier, y todos es fundamental, y es que los ecosistemas trabajen unidos y logremos de esa forma impactar y brindar todas esas oportunidades y herramientas que existen, pero que hay que seguir fortaleciendo e impulsando. Check, Marcela, gracias. Daniel. Andrés, un punto súper importante. Cuando estábamos en el DNP, sacamos una herramienta que se llama ARCO, Articulación para la Competitividad, que hace lo que Marcela estaba sugiriendo y que hay que fortalecerlo y llevarlo al legislativo. Yo creo que eso hay que meterlo por ley también, que básicamente lo que hicimos fue un mapeo de todos los instrumentos, programas y proyectos públicos para el apoyo al emprendimiento, a la competitividad. Identificamos 800 en un primer barrido y encontramos que había una cantidad de programitas duplicados, de programitas sin presupuesto, de programas aquí y allá, capacidades digitales. Había uno en Mintic, otro en Mincomercio, otro en Minagricultura, otro había como 5 programas distintos de lo mismo en todas partes, ¿no? Entonces, ese ejercicio de depuración, de articulación, de fortalecimiento de programas con mejores capacidades, mejor presupuesto, creo que es importante para tener un gasto mucho más eficiente en estos temas, ¿cierto? Y mucho más complementario a la actividad privada, ¿no? Y lo segundo, la pregunta de Javier, de quién lo hace bien, ¿cierto? Yo creo que si uno piensa en 5 países en Latinoamérica que lo hacen bien,
pues está México, estoy de acuerdo, está Chile, que lo está haciendo bien, está Uruguay, Brasil hace cosas chéveres y siempre está también Colombia. Colombia no lo ha hecho mal. Hemos hecho cosas bien interesantes, bien poderosas, que infortunadamente creo que no han tenido la continuidad que se merecen a veces, no han tenido los presupuestos, pero tenemos buena política, tenemos buenos instrumentos, hay que ver cómo logramos potenciar todo para dar ese paso crítico, pues, de que dejemos de tener pilotos y programas pequeños, buenas políticas y que no escalan, ¿no? Entonces, el gran reto para mí es cómo lograr escalar estas cosas y potenciar realmente esas sinergias entre el sector privado y el público para que el público haga lo que necesita, que es, uno, no estorbar, dos, generar bienes públicos transversales, útiles, y que el emprendimiento de verdad pueda tener retornos materializables, ¿cierto? Cuando uno mira inversión y estamos en inversión de 16%, invertimos 0,3% del PIB en temas innovadores, pues la primera pregunta es ¿por qué? Y seguramente es porque o no hay retornos muy altos o hay alternativas que tienen retornos mucho más altos, que pueden ser proteger su mercado contra la entrada, imponer barreras. Hay una cantidad de otras cosas que claramente están teniendo retornos más altos o tenemos problemas de apropiabilidad, ¿cierto? Entonces, bueno, si crecemos, entonces me vuelvo objetivo, pues, de extorsionistas. Entonces, el tema de seguridad, justicia, se vuelve importante, sí. Si uno va a emprender, innovar, y hay retornos enormes a la innovación, pero uno se vuelve objetivo, pues, de extorsión, pues esa motivación se disminuye alguito, ¿no?